Ya, prendí a la grabadora. Mirko Macari, Alberto Mayol. ¿Qué tal, Bienvenidos. colegas? ¿Cómo están? Colegas y amigos, como decían esas viejas micro Matadero de Palma, cuando moría un chofer, ¿no? Adiós, colega y amigo. ¿Se acuerdan? Sí, Sí, po. Oye, Estaba ¿verdad atrás que...? en la por micro. supuesto, por supuesto. Uy, claro, y ahora ya no con el Transantiago, po, weón. Ahora Sí, pasa menos, pero igual no, hay. no, Casi menos, no menos. pasa. Claro, porque además no tienen ni No, vidrio atrás, po, weón. Tienen como una... ¿Verdad? Oh, qué heavy. Sí, es que estaba pensando que en realidad como yo esto, a sus 3 años me vine a Santiago, pero antes estaba en Calama, en Antofagasta, no, pues ahí se sigue haciendo porque siguen siendo las micro a escala humana, sí, sí, para decirlo elegantemente. Pero ese es un recuerdo nostálgico de mi infancia y adolescencia. El adiós, colega y amigo. Adiós, colega y amigo. Sí, colega y amigo, es verdad, las ¿Cuál dos era cosas cuál juntas. era tu recorrido, Mirko, que pasaba cerca de tu casa? ¿Cuál era? Colón el Llano. Ah, el mismo. Yo la tomaba por San Ignacio. Ah, sí. Ah, yo la tomaba ¿Ah? antes, pues. Yo la tomaba en el 18 Gran Avenida. Claro, y eventualmente ya después en la adolescencia, cuando había que salir de la comuna para carretear, las micros por Gran Avenida. La de Gran Avenida, sí. Entonces salía tenía un grupo de amigos, un club de toys, uno más de todos los que tenía en esta vida, o el primero más bien dicho, y entonces nos volvíamos de todos los carretes, Ñuñoa, Providencia o donde fuera, tipo 2, 3 de la mañana hasta La Moneda, y ahí en Nataniel, Claro. que aquí nos tomábamos la micro que bajaba ¿cómo se llama? Por No, Gran claro, Avenida. Nataniel Y después salía Gran Avenida. Nataniel Gran Avenida. Y Exacto. una vez veníamos como siempre con hambre, entonces pasamos ahí al suceso que está en Sí, po. Obvio, en Alameda sí, con Nataniel. sí. ¿Ah? Sí, po. Y entonces nos sentamos los tres ahí en la barra y al lado nuestro había un tipo que de repente se cae para atrás. Y para sorpresa de todo el local, que hasta ahora estaba lleno. Y viene otro corriendo así, con cara urgido, y le pone los dedos en el cuello y dice, está muerto, está muerto. Y todos miramos así en silencio, dice, está muerto cocido. Así que ahí nos reímos como 4 o 5 años. Oye, los que, yo no sé si ustedes dormían en las micros, yo sí, y para volver de la universidad unos años, yo vivía en el 15 de la Florida, tenía que darme una vuelta gigante desde Alameda, la micro que después se iba por Providencia, Pedro Valdivia, una vuelta gigante, de como de 1 hora y cuarto. Entonces trataba siempre de buscar una con asiento, me sentaba y dormía, po. Pero esa weá de que tú te vas despertando, yo me tenía que dejar el 15 de la Florida, entonces me despertaba en la rotonda apartamental, abría un ojo, seguía durmiendo, me despertaba poco más allá, me despertaba en cualquier Martín, me despertaba 2 cuadras pasado. Entonces siempre, ¡ah, weón, saltando! Weón, permiso, permiso. Y además tratando de no hacer el escándalo, así como rápido, para bajarse 5 cuadras después. Siempre, no fallaba. Pero Sí. la No, yo ventaja es que la nunca, micro nunca. paraba en cualquier cuadra. No, yo Ah, sí, apuesto que pues, Alberto Mayor iba leyendo obvio. Obvio, y yo iba peluceando. Yo obvio. no. Pero No, está yo cuando interesante. salía, cuando en las noches sí, en esa micro que iba por Gran Avenida, habían espectáculos indecorosos, permanentes. O No, sea, claro, un evento, gente sí. haciendo pipí adentro de la micro, cosas así, de modo constante. Después de la 1 de la mañana era un festival bien, bien arcaico. Así que, de Sí, hecho, y en el metro, cuando yo me bajaba en la estación terminal de entonces, era Los Valles, y ahí estaba el terminal, está todavía el terminal de microbuses de la zona, que en ese tiempo era de todo el sur, en el fondo de Santiago. Y me acuerdo que yo caminaba para adentro por esa calle, porque yo vivía en esa misma calle, y resulta que yo contaba todos los días en el muro del rodoviario la cantidad de gente que había hecho pipí. Se podían ver ahí, ¿no? Entonces eran entre 8 y 16, más o menos, el pero escándalo. además el chofer en esa época era una institución que llevaba a un amigo, a una polola Sí, o lo que fuera al lado, al lado. Obvio, obvio, al habitualmente lado. recibiendo la plata, Sí. dando el vuelto. Y en la noche, como no estaban, las micros no se levantaban llenas, la weá era un carrete. Entonces Sí, me po. tocó ver alguna vez un chofer escuchando los Doors y fumando pito. Y la micro bajaba hecho un peo,
Por Providencia, bueno, por Con esas era luces moradas galácticas. claro, claro. Sí. Muchachos, bueno, claramente lo que Era ustedes un, señalan, ¿ah? era un lindo país. Era un lindo país. Bueno, ahora en cambio estamos en una nueva Con vista a la normalidad. dictadura. Sí, sí, sí. Extrañamos los 80. Algunos extrañan eso. No, weón. Yo no extraño los 80, weón. No. No, Eh, porque la dictadura me hizo tanto sufrir. no, po, Tiene weón, que ser porque hay todo. que ser weón si hay que volver solamente a un pasado que tiene que ver con tu propia juventud y le das una mirada así naturalista al contexto, como si, obvio, pues, weón, si cuando tuvimos 20 años, 15 años, siempre lo pasamos bien, pues, weón. Pero no es que entonces queramos volver a los 80. No, po, weón. No sea weón, si usted piensa eso, no sea weón. Pero es que tú eres más joven. Es que tú eres más joven, Darío. No, más joven es Alberto. Sí. Pero Pero en el fondo es el más viejo de los tres. No, pero yo yo era viejo a voté, los yo voté 5 para años. Pero... yo voté para el plebiscito. Ah, no, yo no. ¿Ah? No, me faltó. No, Iba a bailar en el Estadio del Llano cuando salió el tema de los prisioneros, ¿no? La voz de los 80, año 86, bueno, además tú eres del barrio, estabas ahí al lado. que por supuesto, po. Sí, pues. Sí. Oye, ya. Lo que les digo es que esto que estamos hablando no es la nueva normalidad. Entonces, yo tengo una pregunta para Macari nomás. ¿El concepto de esta nueva normalidad se le ocurrió en el minuto, se le ocurrió en la mañana, o la weá vale 20 millones de pesos de la agencia de publicidad de comunicaciones del segundo piso de la moneda? Para partir. No lo sé, se le puede haber ocurrido a Cristian Rendich, que el SECOM de Piñera, o a alguien, a algún personaje estilo Fernando Otero, o no lo sé, no creo que haya habido tampoco tanto despliegue, pero era necesario para el interés del gobierno, ¿no? Es debido a muerte empezar a que la cosa se mueva un poquito, porque si no, lo que ya hemos hablado, si el gobierno está atrapado entre la espada y la pared, porque lo que hay que medir son las emociones. Entonces, la sensación de precariedad y miedo frente a la muerte por el COVID se amplifica con la sensación de precariedad y miedo al hambre. Por todo lo que está, el efecto dominó que está ocurriendo en la economía y no había que ser adivino porque además está ocurriendo en todas partes del mundo y los gobiernos todos están tratando de decir ya, se acabó la etapa de la cuarentena parcial o total y bueno, vamos dándole, pues, vamos echándole para adelante. Claro, Ahora, lo que pasa es que pero la pregunta, perdona Alberto, Un problema económico, un problema político. sí, pero yo estoy de acuerdo, creo que es una tesis la que tú señalás y la pregunta es si genera ese efecto, porque si efectivamente no hay las condiciones mínimas altamente subjetivas por las cuales la mayoría de la población puede entender que hay que entrar a esta nueva normalidad o el apelativo que tú quieras, lo que puede suceder es que más bien te sientes en pelota, en que alguien ya está llamando una normalidad cuando tú lo que crees es que estamos en la absoluta anormalidad. O sea, Alberto, ahí como... sí, lo que pasa es que, mira, el concepto de nueva normalidad apareció en documentos internacionales. ¿Ya? En este que realmente es una situación extraña lo que está pasando con la OMS. La OMS está como entrando a jugar un partido que tiene más que ver con, o sea, explícitamente político y no solamente en términos de salubridad. Y empieza a instalarse este Perdona, concepto de una normalidad que en el fondo es el esfuerzo, el inicio de los esfuerzos por empezar a hacer funcionar la maquinaria con alguna clase de mecanismo donde la economía quede lo más parecido a como estaba, en términos de eficiencia, de capacidad de producción, y donde la vida cotidiana quede como tenga que quedar, eso no es tan importante, pero en el fondo hay una serie de esfuerzos al respecto, que no son coherentes del todo, a mi juicio, no son coherentes del todo. Algunas de estas cosas las vamos a revisar también en el seminario, porque hay algunos detalles ahí que son interesantes de oye, poder antes analizar. que, Alberto, antes que continúe, pero es que ninguna decisión de la OMS es 100% de salud. La OMS no vela por la salud del mundo. Eso es parte de lo políticamente correcto de la estructura del sistema. Es un organismo político. Por supuesto, Por lo tanto, por supuesto. aunque no tenga relación con la política partidista o con los signos de los gobiernos, vela por el funcionamiento de la industria, de los remedios, vela por el funcionamiento del complejo
médico industrial de la medicina, es decir, no tiene que ver con los parámetros de salud de un ser humano necesariamente, sino que con la tecnificación de la salud, la tecnocratización de la salud. Totalmente, y de hecho, eso es súper importante de decirlo, porque además lo que pasa es que lo interesante es cuando una institución determinada que tiene un cierto mandato, ¿ya?, no logra evitar siquiera que se note la agenda, que en el fondo es la agenda secundaria, oculta, que es la agenda que es la más importante siempre, pero aparece como secundaria. O sea, la mayor parte de las cosas que funcionan en la sociedad, institucionalmente es así, son contrabando en sentido estricto. Es decir, tú muestras algo, que es lo que pasa la barrera, pasa el control de quien sea el organismo que controla, incluyendo la ciudadanía, ¿ya?, y detrás de eso va otra cosa, ¿ya? Y en ese sentido, lo que todavía no tenemos muy claro, aquí tenemos claro que detrás del coronavirus van otras cosas. Eso no implica que el virus no exista, lo hemos hablado 1000 veces, ya lo hablamos en su momento cuando aparecieron las críticas a Mirko por su tuit antiguo, ¿ya? O sea, eso no implica que no exista. Hay un debate interesante que se ha producido, por ejemplo, con Agamben a nivel mundial, Giorgio Agamben, que planteó desde el principio esta cuestión, aquí hay dos virus, o sea, distingamos los dos virus, y hay un virus que es psicopolítico en el fondo, que tiene que ver con la capacidad de control y la destrucción de todas las capacidades, de todos los derechos de la ciudadanía. Y a ese proceso de destrucción de derechos, la ciudadanía, los ciudadanos corremos locamente enamorados de que nos quiten esos derechos y exigimos que nos quiten esos derechos a las autoridades en circunstancias de que normalmente estaríamos en la posición completamente opuesta. Escandalizados. Claro, entonces en el fondo, la OMS planteó ya la idea de nueva normalidad, organismos internacionales, Naciones Unidas, que se también ha ido planteando la idea de nueva normalidad, pero lo interesante a mi juicio es que el gobierno tome el concepto, cuando es un concepto que hace 3 meses significaba la normalidad nueva requerida por el estallido y el movimiento social subsecuente, ¿ya?, donde la idea era entonces que tenía que haber efectivamente una nueva normalidad, que la normalidad que teníamos no queríamos que siguiera y que tenía que venir una nueva. Y el gobierno entonces toma esta bandera, sale a secuestrar banderas, y incluso lo enfatiza diciendo, y la primera línea en salud. Aquí aparece, esto, a mí me parece tan importante la alfabetización política, porque, no sé, revisaba en Twitter que gente cuando dije esto me decían, oye, pero el concepto de primera línea no lo inventó el estallido social. ¿Eso qué importa? Si el concepto de primera línea viene de los romanos, o sea, esa cuestión no tiene importancia. Y se usa mucho, efectivamente, en muchos lugares del mundo para toda clase de eventos. Ese no es el punto. El punto es que en un momento donde un determinado concepto ha quedado marcado como de un sector, que el otro sector, al ver una oportunidad, se lo apropie y logre hacerlo, es un hecho relevante. Eso es lo importante. Si lo que importa no son los conceptos, las palabras todas existen de antes, es la significación nueva que van adquiriendo en un contexto determinado, y cuando eso queda políticamente establecido es muy relevante. Entonces, creo que el gobierno en ese sentido ha hecho una recogida de bandera ajena con éxito, y se anota un punto en ese sentido. Igual hay una duda permanente respecto a si efectivamente ha logrado hacer el punto, a propósito, por ejemplo, de la encuesta CADEM, que ya sitúa a Piñera en torno como al 25% de apoyo, que ya lo saca, digamos, de la UTI, ¿no?, y lo pasa a cuidados intermedios, pero incluso hay una polémica chica, menor, porque CADEM finalmente es la que se instaló como la que define el barómetro del apoyo político, pero, por ejemplo, hoy día aparecía una nota en el mostrador a partir de unos datos de la empresa del Axel Cáliz, donde dice, lo midieron con una encuesta que él sostiene bien, y dice en realidad Piñera y el gobierno están en 12, 13%. O sea, además incluso... No construye realidad. Exacto, no construye realidad. Las cosas no son lo que son lo que parecen, y entonces nos basta con hacer la mejor encuesta o la técnicamente correcta, hay que hacer aquella encuesta de la que todos hablan. Exactamente. Eso requiere política, no solamente técnica. Sí, ahora la pregunta es, a propósito de esta, porque de alguna manera pareciera ser que aquí va a haber un juego de ir tratando de correr el cerco. Toda esta idea de la nueva normalidad tuvo una semana antes esta como triada que yo digo de efectivamente tomar medidas o anunciar medidas, que después en realidad era recogiendo caña,
que fue el tema de la apertura de los malls, como una idea, la tácita vuelta a clases y el retorno de los funcionarios públicos a sus lugares presenciales de trabajo. Esa triada laboral, comercial y educativa, que después efectivamente tuvo en cada una recogida cañuela. Pero la pregunta es, y ahí te lo pregunto sobre todo a Mir como una primera entrada, ¿son parte, digamos, de los bandazos, de los trastabillones que anda el gobierno, o de alguna manera o tú ves ahí una estrategia que va buscando permanentemente correr el cerco? No, yo creo que todos en el mundo están en ensayo de error. No hay nadie, salvo uno podría decir los chinos, que tienen, pero que una realidad en el mundo occidental, van todos viendo qué se hace, y se van mezclando agendas y vectores. Lo que no hay es orden. El contexto es de desorden y es caótico. Entonces, la idea de estrategia, de agenda, tiene un valor muy relativo. Pueden haber 3, 4 días de ganancia. La semana pasada, la sensación instalada era que dentro de todo, el ministro Mañalich estaba teniendo una buena conducción sanitaria de la crisis, y hoy día está metido, bueno, sin línea de crédito, porque se recetó a pelearse con todo el oficialismo y con los alcaldes y con los medios, con la tercera. Y entonces así está de cambiante la cosa. Es un ciclo de incertidumbre. Yo el otro día ¿cómo se llama? En la charla del día martes a la que asistió mi querido Darío, como observador inquieto ahí, ¿no? Pagando su entrada, pagando su La entrada. Lorena, sí, pues sí, la Lorena me dijo que eran compañeros de colegio. Sí, de hecho a mí me gustaba cuando estaba en el colegio. Ya, pero a ti te gustaban todas, yo creo, ¿no? Sí, No, sí. no, muy selectivo. Ya. Bueno, mira, yo hablaba de un pequeño modelito, que es ni más ni menos que el modelo que tiene la US Navy, la Marina de los Estados Unidos, que es como, por así decirlo, la Marina Imperial, o la Marina de Su Majestad en el siglo XIX. Es la Marina de Estados Unidos. Es la Marina que tiene 6 flotas en el mundo, para resolver los problemas que tiene todo imperio. Y ellos tienen un modelito que se llama VICA, esto en español, por supuesto. Y son las 4 iniciales, ¿no? Para comprender lo que es el contexto. El contexto, en esta lógica de análisis, es todo aquello que yo no controlo, ¿no? Y sobre lo que yo no puedo tener incidencia, y por lo tanto no puedo pescarlo, porque es improductivo preocuparme, por ejemplo, de si va a llover o no va a llover. No puedo alegar contra la lluvia, es un dato. Bueno, ellos tienen este modelo que se llama VICA, y es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy, la US Navy... A ver, repítelo. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Lo traigo a colación porque toda la conversación pública, o buena parte de ella, opera, y la de este podcast también, opera sobre supuestos lingüísticos que están descontextualizados, que son los de la política, en tiempos en que la política es la actividad de ejercicio del poder y de control por sí mismo, a la que se le supone un alto grado de eficacia. Pero en el mundo estamos atravesando un tiempo, es decir, un contexto que reúne estas características. Obviamente la US Navy ya se dio tiempo, pero el comentarismo, leninismo chileno no se ha percatado de aquello. Sí, eso es súper importante. Me gustó harto eso porque nos abre una ruta de trabajo bien interesante. Fíjate que si uno mira, nosotros hemos comentado varias veces que y lo he dicho en los seminarios, qué sé yo, que el concepto que a mí más me gusta de crisis es el concepto de Aristóteles, que distingue en realidad dos cosas que nosotros juntamos en la palabra crisis. Él dice, la crisis es la manifestación de una contradicción. O sea, Edipo mató a su padre y se casó con su madre, ¿ya? Esas cosas no se hacen, no se deberían hacer, y él tampoco quería hacerlas. Pero él luego se da cuenta que mató a su padre y se casó con su madre. Ese momento que él llama el reconocimiento es el momento donde nosotros en el occidente actual consideramos que estamos frente a la crisis. Es decir, sentimos que cuando nos damos cuenta estamos en la crisis. Pero en realidad la crisis ocurrió antes. ¿Por qué esto es importante? Cuando uno habla del estallido social, por ejemplo, la manifestación de los hechos de la crisis había tenido momentos previos de reconocimiento, parciales al menos, varios años antes. Por lo tanto, tú venías con un cierto bagaje comprendiendo el fenómeno.
En el caso del coronavirus es un fenómeno donde crisis y reconocimiento efectivamente están juntos. O sea, para decirlo en simple, los chinos les pasó lo siguiente, que a mí me parece insólito, pero les pasó, y hay gente que a partir de eso saca conclusiones de carácter conspirativas, pero me da lo mismo en este momento. Los chinos encontraron 4 neumonias el mismo día, ¿ya?, provenientes de un mercado. Y por tanto fueron a revisar el mercado y encontraron 16 neumonias. Y le avisaron en ese instante a la OMS y se armó el jaleo en el que estamos hoy día. ¿Ya? O sea, estamos hablando de que la enfermedad tenía en ese momento contagiados en Wuhan, pongamos que la relación es 1 a 10 entre los que se sabían y los que habían. ¿Ya? Habían 160 personas. Bueno, eso era todo. 160 neumonias, para decirle un dato, en Chile mueren de enfermedades respiratorias como el EPOC, 3.000 personas, enfermedades respiratorias en general como 16.000 personas al año, o sea, casi todos terminan en formas de neumonía, en fin, no era una cosa demasiado. Entonces, aquí estalló todo al mismo tiempo, y por eso no tenemos capacidad para poder distinguir en absoluto lo relevante de lo irrelevante, lo verdadero de lo falso. O sea, alguien puede argumentar con total razonabilidad de que la gestión de salud del gobierno de Chile es buena. Y otra persona puede decir que, con total razonabilidad también, de que es muy mala. Y por eso que hay que hablar de percepciones instaladas. La batalla es por controlar percepciones. Exactamente, pero a mí me parece interesante que además la verdad, que siempre es esquiva, ahora es completamente esquiva. O sea, en este momento no tenemos ninguna posibilidad de otorgar podemos dar una mirada seria y ponderada. No significa en absoluto que correcta. Tal vez la visión más delirante y absurda termina siendo la que tiene sentido porque no tenemos antecedentes. Los antecedentes con los que contamos son muy discretos. No tenemos tiempo de desarrollo de todo este proceso. Además que, ¿sabes qué, Alberto? A propósito de lo que señala, digamos, de Mirko, natural, digamos, de esta lucha de las percepciones, y se generan ciertas situaciones, yo creo, que rayan un poco en el absurdo, pero bueno, somos humanos y nos gusta el absurdo. Y es que, efectivamente, una crisis que es sanitaria, médica, finalmente va a ir marcando, o uno supone, sobre todo los sectores más politizados, suponen que va a ir marcando la agenda para este gobierno, que indudablemente no venía de cualquier minuto, sino que venía de un estallido social grado 9,5. Entonces es tan absurdo que uno lo nota, a veces poco lo confiesan, pero uno lo nota, que en general, según tu cercanía al gobierno o tu lejanía y tu posición a ello, tú estás mirando en la mañana las cifras de nuevos contagiados para ver si en realidad en algún minuto se dispara y en vez de los 300, 400 ya estamos en los 500 como hoy, o quizás pasado mañana en los 1000, para en algún minuto poder decir, se los dije, lo que tú decís. Es razonable, lo hicieron mal, lo que pasa es que la curva tenía tal forma, porque la discusión de las curvas ahora se ha ido matizando, es un poco lo que determina que tan mal lo ha hecho o bien lo ha hecho el gobierno. Todos lo asumen, el gobierno sigue con esta estupidez, pero ya está instalada, de que parte todos los días en la mañana, es una estupidez compartida, pero el gobierno lo hace en cadena nacional, anunciando cómo está la pandemia en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, para poder mencionar la mayor cantidad de países posibles que están peor que Chile. Pero de alguna manera eso está instalado. Entonces, finalmente la discusión política se empobrece de un nivel, como yo insisto, yo lo converso con algunos amigos, les digo, oye, bueno, si el gobierno maneja bien la pandemia, yo por ejemplo tengo la sensación de que dentro de todo los números los siguen acompañando y que estamos más bien que mal. Bueno, ¿y eso implica entonces que el gobierno lo está haciendo fantástico? Bueno, cuando suena la musiquita al padrino es porque hubo un problema de conexión, ¿ya? Ahora, en este caso, quiero decirles que es por una buena cosa, porque en mi porquería de BTR ahora va a competir con Entel, y Entel está instalándose, pero desenchufaron, porque están conectando a Entel. Lo bueno es que ahora vamos a tener mucha estabilidad, pero bueno, así son los errores. Oye, Mirko, Alberto, así es la vida, hay que contarlo, pero no, han pasado un par de minutos nomás. Oh, y los niños.
Niños vengan a mí, pero no Salvar a tanto los niños. el sonido. Oye, ya bueno, hablamos harto del gobierno, la estrategia, no la estrategia, los bandazos, no los bandazos, lo que puede hacer, lo que no le resulta. Bueno, Mañalich, yo creo que se nos va a seguir apareciendo cada cierto tiempo. Eh, pero solo porque yo sé que esta reunión de amigos va a tener que terminar pronto, porque Mirko tiene la burguesa costumbre de trabajar, va a tener que hacerlo, pero quiero ligar esto que pasa con el tema del gobierno a propósito que recién hace algunos días atrás cumplimos 6 meses del estallido, que como día en realidad pasó medio sin pena ni gloria. De hecho, nosotros nos juntamos ese día a conversar, hicimos un podcast y se nos fue. Entonces, la pregunta que yo hago es, a propósito de todo esto, es, porque mucha gente se lo pregunta, es si de verdad algo así como el estallido está en una pausa, en un suspenso, y hay un minuto en que lo que sea que eso sea, será retomado cuando vuelva algo así como la normalidad, y si puede haber un proceso de intensidad y que en realidad no se crea el gobierno que nos hemos olvidado, y etcétera, etcétera, etcétera. O en realidad ya todo cambió y en realidad el estallido es un dato añejo. Mira, yo creo que he notado mucho en sectores que naturalmente tenían grandes esperanzas, como decía Dickens, en el estallido social. Eh, y he notado mucho una especie de viudez del estallido del estilo Bielsa. Eh, creo, que es, creo que es muy mala consejera la viudez moral, muy mala consejera. El estallido fue todo lo que fue, es muy relevante, estructuró el futuro, lo sobredeterminó sin ninguna duda. Ahora viene otra cosa que también va a ponerle elementos a ese futuro que se está construyendo, y lo que venga después va a tener que ver con toda esa combinación, que incluye elementos del estallido, pero ya son elementos. Pongo un ejemplo. Eh, el, la desobediencia civil en forma de saqueo, ¿ya? Se va a transformar en la acción no política, sino que más bien propiamente lo que está pasando en Italia, digamos, saqueos por hambre. ¿Ya? Vamos seguramente a vivir eso. Siéntate, mi vida. Nos vamos a encontrar con eso. Y no es lo mismo el estallido. El que quiera decir, no, es que esta conducta es similar a la anterior y por tanto es una continuación del estallido, va sencillamente a demostrar un enamoramiento poco saludable respecto a un fenómeno que tiene las complejidades que tiene. Creo que en resumen, la viudez no sirve de nada en este momento. Don Mirko. Bueno, escenario volátil, ambiguo, incierto. Repito, no, el tiempo es, las cosas son en el tiempo que son, el estallido se acabó. Pero claro, hay un sedimento porque la historia es evolutiva, entonces vamos al siguiente nivel, ¿no? Con ese tema ya incorporado, ¿no? Con la demanda de lo social ya incorporado. Entonces, el estallido no era un paréntesis de la normalidad, es un nuevo estado de la psicología social del colectivo, ¿no? Y probablemente el estallido, como lo vimos, no se va a volver a repetir, pero las tensiones que estaban acumuladas, sí, en la medida en que no sean resueltas, se van a manifestar con agregados. Es súper simple, o sea, si los bancos siguen haciendo un negocio con los créditos para las pymes para salir de acá, bueno, está el relato, se suma al relato del país desigual y de unos pocos que lucran en beneficio de los muchos cuando no corresponde hacerlo. En fin, no digo que eso esté bien o está mal, te digo que es como más o menos el eslogan del asunto. Son acumulados, pero estamos en un proceso grande, de eventos inesperados. Mañana puede haber un evento natural, un megaterremoto, un tsunami, un huracán, porque estamos en ese ciclo, porque estamos en el cambio climático. Es como decir, oye, el cambio climático como agenda se acabó porque llegó el estallido. Es un acumulado. La nueva normalidad le va a llevar los estándares medioambientales. No vamos a decir, oye, es que necesitamos tanto comer que vamos a vender llenos de problemas de producciones limpias, y vamos a seguir produciendo sucias, no sé, el país vuelve a la minería extractivista. Son agregados históricos, tan obvio eso, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el Que la gente tema... piensa linealmente. Sí, sí, es cierto, se piensa linealmente, pero de alguna manera, yo ayer conversaba con un par de amigos, teníamos de hecho opiniones distintas, en términos que ellos pensaban, quizás no en no estallido, en el sentido de que vuelva exactamente al punto en que estábamos hace un mes y medio atrás, pero ellos planteaban que efectivamente se vienen otros estallidos, pero lo veían como acumulación, de hecho no le ven ni una alternativa a la estrategia del gobierno, ni de recomponer la clase política en el sentido tradicional, porque dicen al malestar que había, que se expresó en octubre, ahora le empiezas a sumar nuevos malestares. Uno de mis amigos decía, espérate nomás, weón, cuando efectivamente vean qué sé yo, el paquete de ayuda que puede haber para salvar a la TAM, versus, ¿cachai?, lo que va a recibir la gente. Y que eso, de alguna manera, él lo pensaba como una acumulación nuevamente de malestar, de energía, y que eso se iba a expresar en las calles. Y ahí yo, por ejemplo, tengo una tesis muy escéptica a eso. O sea, de hecho, yo creo que efectivamente se acumulan malestares, pero que a diferencia del fenómeno octubre, que de alguna manera eso cristalizó contra el gobierno y contra la clase política y contra la élite económica, yo pienso que ahora esto puede ir en muchos sentidos distintos. Eh, Hoy día, ayer, tuvimos en Quilicura un tema con haitianos con COVID. Ayer hubo una cosita en Vallenar, que apedrearon una casa de la persona en Vallenar o de la familia que trabaja en minería, que efectivamente también está con coronavirus, etcétera. O sea, digo yo, creo que puede haber muchos estallidos, pero en el sentido que muchos que nos escuchan en el podcast lo están pensando, es decir, como una articulación mínimamente política para mejorar, para cambiar la constitución, para las pensiones, la FP, yo tengo la sensación que el discurso del miedo puede que se instale los miedos con tanta fuerza que no generen este malestar direccionado, sino que generen malestares horizontales para todas partes. Y eso Ahí le ya sale, claramente, ahí le sale la formación leninista, pues, compañero. sí, o sea, Porque usted espera que haya una bandera roja al frente del malestar, y eso no va a pasar. no, pues yo justamente no espero que pase eso. O sea, no espero en el sentido de que no creo que pase eso. Y me parece complejo. Porque lo único que puede pasar es lo otro, ¿no? Mucho malestar diseminado porque hay caos, ¿ah? El caos creativo, ¿ah? El universo, el orden del universo se origina de un caos, ¿ah? Y la sociedad, el fractal del universo, ¿ah? De lo biológico, hemos perdido esa dimensión de comprendernos como un sistema vivo, orgánico, la sociedad es un sistema orgánico, dentro de otros sistemas orgánicos, ¿ah? Vivos y cíclicos. Entonces, eso es parte del pensamiento moderno y sus limitaciones. Pero claramente que para que surja algo realmente nuevo, tiene que haber caos, no conducción. ¿No? Pero lo que tú describes efectivamente son estados de psicología social, donde hay miedo, pánico, agresión, violencia, que ya se venía manifestando. El estallido era estallido y no era movimiento. ¿Ah? Exacto. Ahora, esto necesariamente se va a llevar el sistema político y buena parte de las lógicas económicas, porque eso está impugnado desde hace rato, ¿no? Estamos en la parte de abajo del ciclo, estamos en el proceso de descomposición porque la política institucional no es capaz de conducir, ¿ah? Esta energía caótica que está en la base de la sociedad. ¿Qué dice Mayor? Como el viejo régimen no fue capaz de conducir la rabia y el hambre que llevaron a los ciudadanos de París a tomarse la Bastilla. Los estallidos no se planifican ni se anuncian, para decirlo en simple. No hay más que decir. Afirmativo. Ocurren, solo ocurren. Suscribo. Pero claro, es que hay una mentalidad que espera orgánica, organización y movilización. Es un tic ochentero mal. Bueno, este es un momento donde la gente religiosa lo dice con sabiduría. Solo Dios sabe. Estamos en las manos de Dios. Sí. Oye, bueno, de hecho pasa con el Big Bang de Mayol, que algunos de repente lo leen como diciendo aquí el compañero aquí, y en realidad es un libro depresivo. O sea, dice, el estallido para que fuera un proceso revolucionario en forma llegó tarde y ahora tenemos estallido, que no es un proceso revolucionario en forma. Exacto, es un síntoma del fracaso, no solo de los gobernantes, sino de los impugnadores. Pero perdona, la Revolución Francesa no fue un proceso revolucionario en forma.
Solo cierta izquierda en el siglo XX condujo algunos procesos revolucionarios que terminaron siendo finalmente profundamente conservadores y retardatarios y fracasaron. ¿No? Las revoluciones con vida, como la Revolución Francesa, que dio origen a la idea de la República, a la Francia moderna, a los derechos sociales, una cuestión con vitalidad, es una cuestión caótica, anárquica. No hay un gran conductor o líder, no hay vanguardia. La idea de las vanguardias mueren en los 40, 50 años del siglo XX de los procesos revolucionarios, ¿no? Chabolín. Pero caos que generan realidad han existido siempre a lo largo de toda la humanidad. Nuevas realidades me refiero. Oye, estamos en la hora, Darío. Estamos en la hora. Solo quiero mostrar esto. No, pero no estoy tan estrecho de si quieren. Ya. No. Ya, entonces, ¿están viendo lo que yo estoy viendo, no? No. Ya. Ahí está. Oye, yo cometiendo mis propios errores. Ya sé, ya entiendo por qué. No, quería comentar, lo que pasa es que hoy es 23 de... Sí, no, pero ahora lo vamos a resolver perfectamente. Hoy es 23 de abril, ¿cierto? Y es el Día Mundial del Libro, ¿ya? Sí. Por una razón que es bien divertida, porque, digamos, es el día en que murieron el mismo día, se supone, Shakespeare y Cervantes. Y después se agregó el Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Que es una figura media quizás olvidada a esta altura del partido, pero bueno, pero relevante igual. Aunque en realidad después se demostró que ninguno había muerto ese día, ¿ya? Pero bueno, en fin. Es correcto, solo que hay ajustes de calendario. Claro, del calendario gregoriano. Sí. Sí. Bueno, en fin, y nosotros estamos con el Padrino Deathmatch, que estamos ya en semifinales, ¿cierto? Está La Guerra y la Paz de Tolstoy, luchando por el paso a la final con El Mundo Feliz de Huxley, y en la otra semifinal está La Peste. La Peste de Albert Camus contra Orwell y 1984, ¿ya? Sí. Tan buenas, tan clásicas. Sí. O sea, como que los equivalentes funcionales son como los grandes superescritores clásicos. Alemania, Argentina en una semifinal. Claro. Y Brasil con Francia. La otra Italia, Brasil. Italia, Brasil, sí, son clásicos, sí. Oye, yo quería preguntarles esta pregunta así, rasca, así de egresado periodismo y mal. Un libro para recomendar, pero que haya así como transformado sus vidas. El libro de sus vidas. A mí tengo varios, pero en realidad siempre retorno al mismo, que El extranjero de Camus. Ya. A propósito del semifinalista. A propósito del semifinalista. Sí. Buena opción. ¿Y tú, Macari? ¿Alguno de tu vida? Sí, un libro que marca mi derrotero profesional es Las crónicas de la transición de Rafael Otano. Que lo leí estando en la universidad, estaba en primero de periodismo, y estaba el libro Otano no me hacía clase, pero lo leí en 2 o 3 días y dije, yo quiero escribir así, y esta es la prensa política que me interesa hacer, la que hace trastienda, la que hace una narrativa, la trastienda de lo hecho con una mirada crítica. Y así que eso. Buena. Yo, por si acaso, el Aleph, de Borges, y específicamente el cuento El Inmortal, que una vez que lo leí, me agarró así, fue un chachazo así terrible, y de ahí, como un huevón ultra ateo que soy, dije yo, qué interesante ser mortal. Como que desde ese día ya no deseé más ser un inmortal. Soy un mortal, me gusta la mortalidad. Bueno, los inmortales eran las tropas de élite del rey Darío, ¿no? El rey de los persas que se enfrenta a los espartanos ahí en las Termópilas. Bueno, se dice que en términos relativos, el rey Darío de Persia fue el hombre más poderoso en la historia de la humanidad. Alguna vez lo leí, me encanta la idea. Sí, obvio, te instaran en una magnanimidad. Sí. Ya, está bien, chicos. Un día deberíamos elegir el cuento que más nos gusta de Borges, o hacer un concurso. Yo no sé, debo haber leído 2 páginas de Borges y me aburrí, no es la fantasía. Oye, el próximo Deathmatch queremos hacerlo de cine, ¿te parece, Macario, no? Obvio, pero con una condición. No puede competir El Padrino.
No, pues el Uy, padrino El padrino elige. está fuera de competencia. Sí, Sí, obvio, Ya, obvio, ¿estamos obvio. claros? Estamos estamos claros, claros. estamos claros. Ya, ya, pues, está la otra. Ok, nos Estamos vemos. tiquitaca. Abrazos. Listo, Chau. Adiós. abrazo. Chao.